Bueno, entonces estamos viendo que la herramienta de la transformadora de Laplace sirve para muchas cosas, en particular para simplificar el conjunto de ecuaciones diferenciales que se logran o que se generan a través de analizar un sistema. Y en ese sentido vamos a ver otra implementación que tenemos de la transformada de Laplace. Antes de eso, tengo que recordar que el sistema o que un sistema eléctrico que está compuesto únicamente por resistencias, quizá la forma más simple de este sistema sea el divisor de voltaje, que es el que tenemos observado acá. Tengo aquí R1, tengo aquí R2, tengo aquí la entrada de X, y si yo quiero saber el voltaje que cae en alguna de estas resistencias, como el sistema está colocado en serie, entonces el voltaje en la resistencia R1 será igual a la resistencia R1 dividido entre la sumatoria de los otros dos elementos resistivos que tengo por acá y multiplicado entonces por el voltaje de X. Si quiero saber el voltaje R2, entonces sería igual a R2 entre R1 más R2 multiplicado otra vez por el voltaje de X, que es la entrada del sistema eléctrico que estoy colocando acá. Si tuviera más elementos resistivos, es decir, si tengo otra R3, R4 o R5, que serían por acá, por ejemplo, R3, entonces estas reglas no cambian mucho, y lo que tengo ahora, por ejemplo, en BR1 para este nuevo esquema de tres resistencias, sería igual a la resistencia R1 entre R1 más R2 más R3, o de manera genérica, por ponerlo como la sumatoria, sí, siempre y cuando estén en serie, la sumatoria sobre todos los I's que nos corresponden al valor de RI multiplicado por Bx, donde este factor que está acá es el porcentaje o es el peso que tiene cada resistencia en el arreglo en serie que estoy colocando para el voltaje que tengo acá, o en este arreglo resistivo que tengo. Otro esquema indispensable para este caso sería el observar cómo es la caída de voltaje si tengo un sistema que está presentando un par de resistencias o más resistencias en paralelo, que sería el equivalente paralelo de mi función. Entonces, tengo aquí R1, R2, R3, tengo aquí mi valor de X, que es el voltaje, y en este caso necesito construir, o para poder saber el voltaje que cae en este paralelo que está formado por R2 y R3, necesito construir su resistencia equivalente en paralelo para hacer un poco más sencillo el análisis de este sistema. Entonces, en paralelo de esta sería así, y aquí le llamo este es R1, este es RP, y RP es igual a la multiplicación R2 por R3 entre la suma R2 más R3 de mis resistencias. Y con eso entonces vuelvo al caso del sistema en serie para poder ahora encontrar cuál es la caída de voltaje que ocurre en esta resistencia en paralelo, simplemente, bueno, al hacer el equivalente del resistivo y del divisor de voltaje que tengo generado, pero ahora con este nuevo valor de resistencia en paralelo que está acá. Este elemento, déjenme poner otra vez aquí el valor de R1, otra vez con mi esquema de solamente dos resistencias. Es este, entonces Bx es igual a R1 más R2, aquí tengo R1, aquí tengo el valor de, perdón, esto es el R1 entre Bx que está definida por acá. En esta construcción que tengo de divisor de voltaje, que está definido por ahí, estoy teniendo entonces un sistema, o estoy visualizando al voltaje que está cayendo en la resistencia R1 como la salida de un sistema que tiene una sola entrada y una sola salida. Es decir, en las formas en las cuales lo estoy viendo o estoy observando este sistema desde la o este arreglo resistivo desde la perspectiva de sistemas, tengo una entrada que es Bx, pasa por un sistema que hace una transformación de esa entrada Bx y me da una salida que se conoce como BR1 aquí,
que está definida justamente por esta ecuación. Entonces, el valor de BR1 acá como función, si las pusiera en función del tiempo, simplemente diciendo esto, entonces BR1 en el tiempo sería igual a este elemento R1 en R1 más R2 que multiplica a Bx en el tiempo, donde este factor que está acá nunca está cambiando o no depende del tiempo y solamente está haciendo un escalamiento de los valores de Bx que tengo definidos por acá. Es decir, si el valor de Bx, tengo el tiempo, si el valor de Bx está cambiando de esta forma, por decir algo, el valor de BR1, dado que es un arreglo resistivo y, no tiene, y todos son elementos pasivos, será exactamente de la misma forma, pero escalado un cierto factor, donde el factor de escalamiento está definido por lo que acabo de encerrar en un cuadrito. Ese factor lo puedo dejar aislado y entonces divido o paso este valor de Bx de este lado y me da el factor de escala o la función de cuánto estoy transfiriendo de la entrada a la salida, dada la arquitectura que estoy colocando aquí en mi sistema, que en este caso son puros arreglos resistivos. Entonces, esto sería lo que conozco como sistemas y de t. Este sería x de t, que está definida por acá, y por eso me conviene entonces expresar el sistema como tal. O sea, el sistema es esta transformación, este elemento que está diciéndome cuánta energía o qué porcentaje de valores pasan de la entrada a la salida en un esquema que es puramente lineal, que solamente es un factor que está moviendo esta parte entre de la entrada a la salida, o el factor que tengo de la salida dividido entre el total de la entrada. Si este elemento que está acá es menor que 1, o sea, esta parte que está definida que es menor que 1, el sistema está consumiendo energía y la salida va a ser siempre menor a la entrada que estoy colocando acá. Por el otro lado, si este elemento fuera mayor que 1, entonces el sistema estoy diciendo que tiene una cierta ganancia porque amplifica los valores que están entrando en mi señal x de t o mi entrada del sistema que tengo en este caso. Cuando tengo resistencias, que son estas, que estas funciones o estos elementos no cambian en función del tiempo, es decir, su comportamiento siempre es igual, y lo que están haciendo es multiplicar por un factor que es el factor de transferencia, la entrada para obtener la salida. Entonces es muy fácil analizarlo con estos esquemas en serie o el que acabo de borrar hace rato, que es el esquema en paralelo. Si tengo un elemento o una serie de elementos o redes de escalera o redes de resistencias, puedo reducirlas mediante arreglos serie y paralelo hasta tener finalmente algún elemento que podría considerarse como un divisor de voltaje, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, si yo tuviera todos los elementos como en este esquema, podría analizarlos fácilmente o de una manera un poco más sencilla. Eso no siempre sucede así, sobre todo cuando tengo elementos que, a diferencia de las resistencias, son capaces de almacenar energía. Llámese capacitores, inductores u otros operacionales que también podrían almacenar energía, pero en elementos pasivos, es decir, que no tienen o que no necesitan una fuente externa de energía, tenemos esos dos, que son el capacitor y el inductor. Entonces hay que analizar estos elementos que acabo de mencionar. Cuando yo incorporo un capacitor acá, entonces aquí tengo otro elemento, tengo ahora BC/T. Ahora es explícito que debe haber una dependencia en el tiempo, porque este elemento capacitivo va a almacenar energía en función del tiempo, es decir, el valor del voltaje que está aquí, el valor del voltaje de la resistencia que está ubicado por acá, este va a ser R1, este va a ser el valor de C, este sería el voltaje en R1 en función del tiempo, están cambiando justamente en función del tiempo. El capacitor como tal es un elemento que son un par de placas separadas, que están separadas, son placas eléctricas que están separadas por un elemento que impide el paso de los electrones. Y lo que sucede con el capacitor es que si yo empiezo a colocar aquí electrones de este lado, se empiezan a juntar protones de este lado y terminarán balanceando entonces el sistema de voltaje que tengo acá.
Si el x de t es una señal que es una señal de escalón, o sea, algo que solamente prendo, como cuando prendo las luces, así o así. Cuando prendo las luces, entonces tengo un sistema, algo más corrupto como eso, mejor así. Cuando apago las luces, me dejo de ver, y en cuanto prendo las luces, eso es una señal de escalón que sube el voltaje y lo mantiene en un nivel estable, que en este caso es la iluminación que tengo por el sistema de iluminación del pizarrón que está. Cuando eso sucede, entonces el voltaje se vuelve constante y este elemento, que es un par de placas que están separadas, lo que va a tender a hacer en función del tiempo es balancearse y dejar de conducir o dejar de haber conducción eléctrica o flujo de electrones, porque no hay conducción, deja de haber flujo de electrones y convierte al sistema que está aquí en un sistema que es un circuito abierto. Por eso, la forma de la respuesta escalón del sistema RC porque resistencia y capacitor, a lo largo del transcurso del tiempo es algo que va a subir, va a subir, va a subir y va a tender a tener el mismo valor que tuviera en la entrada de x de t. Porque lo que pasa al transcurso del tiempo es que este esquema que está acá lo puedo reemplazar por algo que se va a ver así, donde tengo un circuito abierto, porque esto va a dejar de transmitir, de tener flujo de electrones, y entonces este punto está al mismo voltaje que lo que tengo en mi fuente, que es la única fuente generadora de voltaje que tengo. En este sentido, entonces, el valor del voltaje en la resistencia a lo largo del tiempo va a empezar a decaer y al final la resistencia, para terminar este análisis completo, la resistencia va a empezar a tener un valor muy alto y luego va a decaer en función del tiempo hasta llegar a un nivel de cero, porque ya no va a haber caída de voltaje en el elemento resistivo que tengo acá por esta situación que está pasando físicamente con el capacitor que está definido por acá. Ya habíamos visto que existe o puedo construir la ecuación diferencial que me genera justamente estas dos formas de onda, pero ahora lo vamos a analizar desde la perspectiva de la utilización de la transformada de Laplace para este sistema. Entonces, lo primero que necesito es construir un sistema equivalente, o lo que hago es encontrar cómo se vería expresados estos elementos utilizando la transformada de Laplace. Y necesito la regla principal de todo elemento eléctrico. El voltaje es igual a R por I, o Victoria es la reina de Inglaterra, donde este elemento, en este caso son resistencias, o de forma genérica, yo diría que el voltaje en el tiempo es una función de la impedancia en el tiempo por la corriente en función del tiempo que está definida por acá. Aquí le voy a poner más que multiplicación, es una función, porque no sé exactamente si se están multiplicando o se están sumando o qué les está pasando a los términos de impedancia. Esto es impedancia, ya no es solo resistencia, sino ya se llama impedancia, y esto es la corriente. Impedancia porque dice que tanto impide el paso del flujo de electrones de mi circuito eléctrico que está ubicado por acá. Recordando la ecuación del capacitor y cómo está construido el capacitor, que ya lo había quitado por acá, entonces tengo acá mis electrones, aquí tengo protones, por acá. Yo sé que un capacitor, o las reglas de un capacitor, dice que la corriente en función del tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, que cambia también en función del tiempo. Si el voltaje es constante, que es lo que sucede cuando estoy evaluando la respuesta a escalón, si el voltaje aquí no cambia, entonces la corriente del capacitor se vuelve cero, porque la derivada de una constante es justamente ese valor de cero. Si tengo esta relación temporal que existe entre la corriente, que es esta, o sea, lo que fluye a través del capacitor, con el voltaje, que es la diferencia que está acá, aquí SDT, la diferencia entre las placas eléctricas que están acá, entonces puedo utilizar las reglas de la transformada de Laplace como si a todo este sistema, al igual que lo hacía con las derivadas, le aplicara la transformada de Laplace. Yo sé que si existe una función en el tiempo,
existe entonces su transformada de Laplace, que sería I de S. Esta es una constante, por lo tanto también pasa como tal, es una constante en función del tiempo. Y si aquí tengo la derivada del voltaje en función del tiempo, entonces esta función, al transformarla con Laplace, sería S por la propia función que es BC de S en el dominio de Laplace, más los términos que corresponderían a las condiciones iniciales. Ahorita asumo que el capacitor está en reposo, es decir, está descargado, y por lo tanto los elementos de condiciones iniciales se vuelven cero para el resto de cosas. Como tengo que generar una ecuación que está escrita en este estilo, entonces lo que voy a hacer es pasar a el voltaje, o mejor dicho, paso este componente CS del otro lado, la corriente la paso de este lado, y con eso obtengo entonces el valor de la impedancia que representa a este elemento en el dominio de Laplace. Entonces tengo BC/S sobre IDS, que sería la corriente, es igual a 1 sobre SC de mi capacitor, de mi circuito que está acá. Significa que si yo transformo un capacitor al dominio de Laplace, la impedancia en el dominio de Laplace de un elemento capacitivo es este elemento, que es 1 sobre el valor de SC que está definido por ahí. Tomando ese concepto, entonces puedo reconstruir mi circuito eléctrico ahora en términos de las impedancias que tengo definidas para mis sistemas. Y solo me faltaría, para terminar esto y para construirlo ahora en impedancias en el dominio de Laplace, es evaluar la resistencia. Bueno, la resistencia en el dominio de Laplace, o sea, aquí tengo la corriente, acá tengo el valor del voltaje en función del tiempo. Entonces dice que el voltaje en función del tiempo es igual a la resistencia en función del tiempo, resistencia por la corriente, perdón, en función del tiempo. Y si lo cambio al dominio de Laplace, todos los elementos, entonces tengo el voltaje en S es igual a R por IS, y al pasar este elemento de este lado, pues la impedancia en el dominio de Laplace para una resistencia es el mismo valor de la resistencia, que se denomina S. Ahora puedo entonces cambiar todo este elemento o este arreglo RC a elementos equivalentes que tienen las impedancias equivalentes en el dominio de Laplace. Como si le aplicara, mal dicho, como si le aplicara la transformada de Laplace a la red resistiva que tengo, a la red de circuitos eléctricos que tengo definida por acá. Entonces, en este nuevo dominio, en esta transformación, mi señal de entrada, que es Bx de t, es una función del tiempo, y por lo tanto debe tener también transformada de Laplace, que se le denomina como Bx de s. Está atada a un elemento cuya impedancia es R, porque estoy en el dominio de Laplace, y ahora el otro elemento tiene una impedancia que es 1 sobre SC, que está definida por acá. Entonces aquí tengo más menos, aquí tengo más menos. Esta sería, si esto es el voltaje en la resistencia, este es el voltaje de en la resistencia, pero en este dominio que ya no es del tiempo sino es de Laplace, y este sería el voltaje del capacitor en este nuevo dominio, que es el dominio de Laplace. Esto no lo necesito para poder construir entonces mi sistema de ecuaciones. Como en este nuevo dominio ya no tengo elementos, o los elementos que están aquí no dependen de derivadas, ya no están involucradas elementos derivativos ni integrales que dependan del tiempo, y todos los elementos dependen de este término que se llama S, entonces ahora puedo encontrar el voltaje en el capacitor en este dominio que se llama S es igual a el divisor de resistencias o el divisor de voltaje que hubiera tenido si los elementos originalmente fueran únicamente resistivos. La impedancia o la resistencia del capacitor es 1 sobre SC, y la sumatoria de todas las impedancias es 1 sobre SC más R. Eso define a mi divisor de voltaje, que multiplica a mi entrada, que es Bx de S, que está definida desde un inicio porque sé que existe esa transformación, que es este elemento que está acá.
y vuelvo a tener un elemento como lo que tenía originalmente, donde tengo, otra vez desde la perspectiva de sistemas, tengo algo que se llama XDS, tengo otra cosa que está saliendo que es YDS, entonces esto es YDS y esto es XDS de mi sistema. Es una suma de fracciones, entonces puedo simplificarla porque yo no conozco elementos de Laplace que se parezcan a esto. Entonces, simplificando un poco la ecuación, BCDS es mayúscula, no es minúscula. BCDS es igual a este por este, entonces este por este queda en el denominador, que se divide con el denominador de arriba, entonces me quedaría 1 entre SCR más 1 que multiplica a BXDS. Este elemento que está acá, o sea, esta forma de ecuación ya se parece a las formas de ecuación que conozco del dominio de Laplace, que hemos hecho, solo que se acostumbra que el elemento de mayor potencia en S quede escrito en coeficiente unitario. Para lograrlo, divido arriba y abajo por 1 entre RC, voy a ponerlo aquí, entonces BCDS es igual a 1 entre RC entre 1 sobre RC, que multiplica a este elemento, 1 entre SCR más 1, y entonces este con este va a cancelarse y queda nada más el elemento S, y aquí queda 1 sobre RC. Y este de acá es también 1 sobre RC. Ese que multiplica a BXDS, que está definida por acá. Tomando otra vez el ejemplo de qué tanto se transfiere la energía, esto es una C, de la entrada a la salida, entonces puedo pasar este elemento que estaba acá a dividirlo, y esto que estamos escribiendo aquí se conoce también como la función de transferencia de mi sistema, que no es casualidad que se llame HDS, porque la antitransformada de Laplace de esta forma que está acá sería entonces la respuesta al impulso de mi sistema, que sería la transformación inversa de este elemento que está aquí al dominio del tiempo. Este elemento que está acá, sé que se parece mucho a los elementos que había dicho, donde tengo aquí un A que está dividido entre S más A. Cuando cambio estos elementos al dominio del tiempo, tengo E a la t multiplicada por U de t, y entonces este elemento que está aquí, que es menos A, este elemento generaría en el dominio continuo, en el dominio del tiempo, 1 sobre RC por el factor que está aquí, que multiplica a E a la menos t sobre RC por U de t, y esta es la forma de mi respuesta al impulso de mi sistema, sin tanto embrollo como lo tuve que haber hecho si hubiera hecho el análisis del tiempo. Entonces ya tengo la forma de mi transformada, o de la forma de la respuesta al impulso que puedo utilizar para generar una convolución y saber cuál es la salida de mi sistema ante cualquier tipo de entrada. Antes de avanzar sobre esto, entonces déjenme ahora reemplazar a este elemento que está aquí. Esta es mi función de transferencia, y voy a reemplazar, o voy a encontrar la respuesta al escalón de mi sistema haciendo la transformación de V de t, que es un escalón, al dominio de Laplace. Entonces déjenme escribirlo así. Mi función de transferencia es 1 sobre RC entre S más 1 sobre RC, que multiplica a BX de S. Este hay que borrar.
Ahora lo que estoy diciendo es que esta dx dt es igual a u dt, por lo tanto lo que voy a estar calculando es, o lo que quiero saber es cómo se estima la respuesta al escalón, por ejemplo, tiempo t0 es este valor, y quiero calcular la forma que tenía hace rato, que ya sé que debe ser algo que se parece a esto. Entonces aquí tengo a la entrada de x de s en el dominio de s, entonces la señal u de t la transformo a través de mi transformada de Laplace al dominio de s, y esto sería 1 sobre s. Ahora la señal entonces dc de s, o la salida del capacitor, es igual a 1 sobre rc entre s más 1 sobre rc, que multiplica a 1 sobre s, y ya sé que esta forma la puedo desarrollar mediante fracciones parciales para encontrar los elementos o buscar una forma que se parezca a lo que conozco de la transformada de Laplace a partir de mis tablas. En mis tablas, esto si lo incorporo para acá, tendría s cuadrada más s sobre rc, y no tengo en las tablas algo que se parezca a esto. Tengo en las tablas algo que es de esta forma, incluso que es de esta forma. Entonces, como estos dos elementos se están multiplicando, ya conozco los factores primos de esta fracción que está ubicada por acá. Es decir, tengo que encontrar algo que ya sé que va a ser 1 sobre rc más algo más que está dividido entre s, y me falta encontrar los valores de a y de b que logran reescribir esta forma en esta otra forma que tengo definida por acá. Voy a borrar esto. Y ahora es lo que tengo que encontrar. Entonces, a sobre s más 1 en rc más b sobre s tiene que ser igual a haber evaluado todo este término. El denominador ya sé que es correcto, simplemente estoy multiplicando, y arriba tiene que ser 1 sobre rc. Eso es lo que tengo que encontrar. Tengo que hallar estos valores de a y de b que logran hacer esta similitud, o que logran que esta suma de fracciones sea igual a esta multiplicación de las dos fracciones que tengo. Y entonces hago lo que había hecho para los casos anteriores. A por s más b por s más 1 en rc tiene que ser igual a 1 en rc. Denominadores iguales, numeradores tienen que ser iguales. Entonces, esta parte, y para encontrar los valores de a y de b tengo que reemplazar en los elementos que van a cancelar uno u otro lado de estas multiplicaciones, una u otra componente de estas multiplicaciones que tengo por acá. Entonces, si s es igual a 0, este elemento se cancela, este elemento entonces queda b por 1 en rc es igual a 1 en rc, por lo tanto, b es igual a 1. Y ahora, si s es igual a menos 1 sobre rc, este término se cancela, y entonces tengo a sobre rc, menos a, es igual a 1 sobre rc, entonces rc con rc se va, y entonces a es igual a menos 1. Finalmente ya tengo entonces los valores de a y de b, que son estos dos, entonces puedo sustituirlos acá. Esta ecuación original, que es esta, la paso para acá. Esta sería bc en s es igual a el valor de 1 en s más, o mejor dicho, menos 1 en s más 1 en rc, y entonces puedo encontrar ya a través de esta forma la antitransformada de Laplace
que no la estoy evaluando, estoy haciéndola a través de las tablas. Yo sé que 1 sobre S en el tiempo es igual a U de t, menos este elemento sería E a la menos t sobre RC por U de t, factorizo el U de t y entonces BC en el tiempo es igual a 1 menos E a la menos t sobre RC por U de t. Esta gráfica o esta forma que está acá es la forma conocida, como tengo aquí. Esta fue mi entrada U de t y mi salida dice que es algo que empieza en 0 y luego va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar al valor de 1, que fue la entrada que tenía definida por acá. Recordando que esta forma era lo que le conozco como la respuesta transitoria, perdón, la respuesta de estado estable, estaba diciendo mal. Esto es mi estado estable, que eso pasa después de algún tiempo, después de que la respuesta, esta es la respuesta transitoria, después de que la respuesta transitoria termina, que es esta parte que está definida por acá, terminará porque el sistema, la respuesta transitoria tiene que ver con la parte de retroalimentación del sistema, de mi ecuación de diferencias o mi ecuación diferencial que tenía originalmente, que gobierna el sistema RC. La respuesta transitoria tiene que ver con esa parte de retroalimentación del sistema y eventualmente debe terminar para que el sistema sea un sistema perfectamente estable. La respuesta de estado estable tiene que ver con la forma de la entrada que estoy colocando en el sistema. Entonces, recordando de dónde vienen todas estas partes que van hacia atrás, entonces este y esta parte, entonces esta es la parte estable de mi sistema en el dominio de Laplace y esta tiene que ver con la parte de la respuesta transitoria de mi sistema. Y esta respuesta o esta forma 1 sobre SC, 1 sobre S más 1 sobre RC, justamente era lo que gobernaba a la respuesta al impulso o a la función de transferencia de mi sistema. Y este punto 1 sobre S, o perdón, este valor 1 sobre S, salió de hacer la multiplicación con la entrada que estoy colocando de mi sistema que tengo definida por acá. Entonces, todos los datos, todos los caminos vuelven a llegar al mismo punto, donde puedo ver que existen las dos partes, respuesta estable, respuesta transitoria. En el tiempo siguen existiendo esas partes, respuesta estable, respuesta transitoria, pero la ventaja que me da Laplace es que ya no tengo que preocuparme por derivadas, sino, no del todo, sino hacer operaciones polinomiales para llegar a estos resultados que estoy observando aquí, que son iguales a los que había analizado en el dominio del tiempo. Si es así de fácil, entonces puedo también, así de fácil, analizar el voltaje en la resistencia con estos cambios de impedancia que estoy observando por acá. Entonces, en el dominio de Laplace tengo aquí x de s, multiplico la resistencia 1 sobre SC, tierra de mi sistema. Tengo más menos, tengo BR en S, mayúscula, y entonces ya puedo encontrar cuál es el valor de BR en S. Hace rato calculé el valor de la salida del capacitor. Ahora voy a calcular el valor de la salida observando al sistema como si el voltaje que obtengo acá es la salida que quiero tener. Entonces, BRNS sería igual a la resistencia o la impedancia en este elemento dividida entre la suma de todas las impedancias, que es 1 sobre SC más R, multiplicada por el valor de la entrada o la entrada de voltaje que tengo aquí. Esta multiplicación ahora la voy a simplificar un poco. BRNS
es igual a este por este, entonces es este por este, y luego como está en el denominador pasa multiplicando arriba, entonces esto es SCR entre SCR más 1, y como este elemento tiene el coeficiente CR, arriba y abajo lo divido entre CR, y entonces me queda como 1 entre S más 1 sobre CR. O RC, como quiera, exactamente lo mismo. Multiplicando por Bx de S. Si quiero analizar otra vez cómo es la salida de la respuesta a escalón en mi sistema, es decir, cuando Bx de S es la transformada de Laplace del escalón, tengo que sustituir ahora en esta ecuación ese elemento como dr de S es igual a S entre S más 1 sobre CR, que multiplica a la transformada del escalón, que es 1 sobre S, y este con este se van, y entonces tengo que el voltaje en la resistencia en función del tiempo es 1 sobre S más 1 sobre CR, y directamente la transformada inversa de Laplace de este sistema quedaría como H, o el voltaje, la resistencia en función del tiempo, es igual a E a la menos C menos T sobre RC por U de T, que ya habíamos visto que justamente eso debería pasar. Cuando yo tengo una entrada, voy a pasarlo por acá, una entrada escalón, lo que va a pasar es que va a haber un cambio abrupto de voltaje aquí, y luego va para abajo y decae y decae y decae de manera constante, donde ahora la entrada de estado estable, perdón, la salida de la parte de estado estable de mi sistema corresponde a 0, y solamente observo la parte de la respuesta transitoria del sistema que va decayendo lentamente en función del tiempo. Vamos a analizarlo un poco más a detalle por dos formas, ya con las dos formas que hemos observado aquí de mis dos señales que tengo. Entonces tengo aquí una resistencia, ahora voy a analizarlo en el tiempo, porque nada me sirve estar en Laplace, yo no vivo en Laplace, yo vivo en el dominio del tiempo, de x de t. Tengo el capacitor, está aquí tengo BR de t, y aquí tengo BC de t, función del tiempo. Esto es lo que está pasando. Y de acuerdo a lo que dice estas gráficas, déjenme poner las gráficas grandes por acá. Entonces, mis gráficas dicen esto. Yo tengo aquí el valor del tiempo, tengo mi escalón que es U de t, entonces este va así. Esta es mi entrada Bx de t, y las salidas les voy a poner en otros dos colores. En este color naranja voy a colocar el valor de la salida del voltaje en función del tiempo del capacitor. Esto es Bc de t. Y en color rosa voy a poner BRT, que va así, sube, va para abajo. Esto es VRT. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice? A ver si tiene sentido físicamente estas tres gráficas que estoy colocando por acá. Dice que cuando prendo la luz, es decir, estoy aquí así, prendo la luz, entonces al prender la luz, el voltaje que está apareciendo inmediatamente aquí en la fuente está cambiando de un valor de 0 a un valor de 1 o un valor de 5, un valor de lo que sea el voltaje que estoy colocando en mi fuente está acá, y el capacitor estoy suponiendo que arranca de un valor de voltaje en 0 porque está en reposo. Entonces, como la diferencia, como este elemento está en 0 y este elemento cambia abruptamente, el resistor, que es la curva rosa, cambia su diferencia de voltaje a hacer exactamente lo mismo
que tengo a la entrada justamente de mi fuente que está por acá. Es decir, en el instante en el cual prendo la fuente, el sistema resistivo tiene una diferencia de voltaje del tamaño justamente de la fuente que está por acá. El capacitor o el sistema eléctrico empieza a drenar electrones hacia el capacitor se empieza a cargar lentamente y por lo tanto la diferencia de voltajes que tengo entre estos dos elementos empieza a ser más pequeña conforme pasa el tiempo. El capacitor se va cargando, el voltaje aquí va disminuyendo y eventualmente el voltaje que tengo en el capacitor es el mismo voltaje que tengo de la fuente y por lo tanto la caída de voltaje que tengo en la resistencia es igual a 0. Entonces tiene sentido todo lo que está expresado por acá. Ahora, ¿qué pasa qué le sucede a la corriente? La corriente pues, la podemos observar también acá, ¿no? Directamente la corriente de este circuito, la corriente que viaja por estos elementos, I de T, es básicamente la corriente que tengo de este elemento que es el resistor que está ubicado por acá. Entonces, en el resistor, voltaje en el tiempo es igual a resistencia por corriente y por lo tanto la corriente o I de T sería igual a el voltaje en el tiempo dividido entre el valor de R que está colocado ahí. O sea que la forma de la corriente, en este caso, va a seguir la misma forma que esta línea rosa, pero escalada con un factor de 1 sobre R, que está aquí. Entonces, esta sería la forma de I de T. Es decir, la corriente primero tiene un pico porque va a fluir mucha corriente hacia el capacitor para empezarlo a cargar. El capacitor, conforme se empieza a cargar, va a ir limitando la corriente que fluye por este circuito y eventualmente va a llegar a ser 0 ese valor de corriente que está definido por acá. Si esto funciona con estos dos elementos, entonces debería funcionar con el elemento eléctrico que me falta, que es el inductor. Ya sé cómo es un capacitor, ya sé cómo es un resistor y ahora voy a ver cómo se ve un inductor y voy a construir un elemento donde los tres ítems o los tres elementos, puedo construir una red donde los tres elementos estén todos en serie. Entonces tengo ya el resistor de R de T, el capacitor está acá, de C de T y finalmente un inductor que va a ser el término de L de T. Este resistor tiene un valor de C, este capacitor tiene un valor de C y este inductor tiene un valor o una magnitud de L que está definido. Perdón, se me cayó el teléfono. Listo. Entonces, ahora yo conozco cómo es me falta saber cómo es este elemento que está por acá. El inductor, de manera aislada, la corriente que fluye por el inductor es igual a 1 sobre L. La corriente es igual a 1 sobre L por la integral desde menos infinito hasta el valor del tiempo del voltaje que está almacenado ahí, o que se va acumulando en estas diferencias que están acá. El inductor es un cable enrollado en algún elemento y lo que hace, a diferencia del voltaje del capacitor, el voltaje es un elemento que almacena diferencia de voltaje. Es decir, lo que estoy almacenando acá es energía potencial. Energía potencial porque si yo libero esta concentración de cargas que están acá, entonces va a haber una diferencia de potencia que va a permitir generar energía o generar movimiento. El inductor hace lo contrario. El inductor lo que hace es almacenar energía cinética
porque almacena corriente o almacena elementos que ya están girando y cuando se liberan permite que vayan y viajen hacia donde ellos están almacenando, se necesiten o estén generando ese movimiento. Entonces, el capacitor y el inductor son elementos eléctricos, pero también hay elementos mecánicos que tienen comportamientos similares a estos dos. Algo que almacene energía potencial, algo que almacene energía cinética en un elemento mecánico, hidráulico o de cualquier otro índole. Entonces, la corriente en el inductor está definida acá. La puedo representar o la puedo estimar como 1 sobre L por la acumulación del voltaje que tengo definido en los dos terminales del inductor que está por acá. Haciendo lo mismo que hice con el capacitor, si transformo todo esto al dominio de Laplace, entonces esto es IdS es igual a 1 sobre L, esto es lo mismo, que multiplica a la integral de este elemento, menos infinito infinito, sería si el elemento parte desde 0, o sea, parte del reposo, esta integral definida la puedo partir desde menos infinito hasta 0, más la integral de 0 hasta el tiempo, y la primera integral de menos infinito al 0 sería la condición inicial o la corriente inicial con la cual arrancaría mi inductor que está por acá. Suponiendo que parte del reposo, entonces esto es 1 sobre S, que multiplica a BdS, porque esto es básicamente la transformada de Laplace del voltaje. Reescribiéndolo en términos de impedancias, BdS sobre IdS es igual a SL. Este pasa para acá, este pasa para acá, y entonces tengo ya mi sistema escrito ahora en términos de Laplace. Ahora puedo entonces redibujar mi sistema eléctrico en términos, todos ellos, de valores de impedancias. Entonces, en términos de Laplace, impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, impedancia 1 es R, impedancia 2 es 1 sobre SC, impedancia 3 es SL. Y acá tengo la entrada que es Bx en S, y aquí puedo calcular ya cualquiera de los voltajes que yo estoy deseando calcular en función de la salida que esté considerando en ese momento. Entonces, ya dado que introdujimos este nuevo elemento que es el inductor, pues vamos a calcular cuál es el voltaje de salida en ese elemento que es el voltaje del inductor. Entonces, BLDS es igual a el voltaje de entrada BXDS por multiplicando a la impedancia en ese elemento SL entre la sumatoria de todas las impedancias que están ubicadas por acá, R más 1 SC más SL. Y ahora lo que debo hacer es simplificar este polinomio para tener polinomios como los que conozco, potencias más grandes de coeficiente unitario hasta los elementos constantes que están por acá. Esto es un elemento constante, esto es un elemento de polinomio y este también. Entonces tengo que hacer esta sumatoria de polinomios o esta sumatoria de acá, o esta sumatoria de fracciones para encontrar entonces la fracción equivalente a esta división polinomial. BL en S entre BX en S, para acá, es igual a aquí voy a ponerlo este por este más este por este, entonces sería S cuadrada LC más este por este sería SCR más 1, aquí está. Todo esto estaría dividido, voy a ponerlo de manera explícita, entre SC, y aquí estaría SL en la parte superior o denominador de mi sistema.
como está aquí abajo, entonces pasa multiplicando y entonces este elemento quedaría S cuadrada por LC. Listo. Ahora puedo entonces factorizar el elemento igual que lo que hacía en los pasos anteriores, divido arriba y abajo entre LC y la función final que me queda es S entre S cuadrada entre S cuadrada más S por R entre L más 1 sobre LC. Aquí es R, sería bien. Ahí está finalmente mi sistema. Entonces, esta es la función de transferencia HDS de mi sistema. Es un sistema que tiene entonces un par de componentes o factores primos para generar un elemento cuadrático, lo que generará entonces, ahora sí ya dependo de cuánto valen R, L y C para saber si este elemento tiene raíces complejas, si las dos raíces son raíces reales o si son complejas, entonces van a ser complejas conjugadas entre sí. Vamos a analizar esos casos, o incluso pueden ser dos raíces repetidas, ¿no? Analizando esos casos de las raíces, vamos a empezar a ver entonces lo que son los diagramas de polos y de ceros de sistemas. Este sistema que está acá, entonces, como ya lo habíamos dicho, lo puedo representar así, o sea, lo puedo representar como estas fracciones, y el denominador, como es un elemento cuadrático, entonces puedo suponer, y de hecho puedo asumir, porque lo sé, que existirá un par de elementos que son los factores primos, más alfa, más beta, que generarán estos elementos que están acá. Los valores de alfa y de beta dependen de los valores ya de la implementación, es decir, cuánto vale la resistencia, el capacitor y el inductor, para poder saber cómo son estos factores primos que están acá. Pero hay de dos sopas, bueno, tres sopas, perdón. O los elementos son reales y distintos, es decir, alfa es distinto de beta y los dos pertenecen a los reales, es decir, son reales, son distintos, o alfa es igual al valor conjugado de beta, es decir, pertenecen a los números complejos, y la otra es que alfa sea igual a beta y que pertenezcan a los valores reales. Es decir, solamente pueden existir esas tres posibilidades para un elemento que tiene este sentido, o un elemento cuadrático. Si son distintos y reales, entonces significa que existen dos elementos, S más alfa y S más beta, que generarán como respuestas, en este caso, H de t va a ser igual a E a la menos alfa t más E a la menos beta t. En el caso de que sean conjugados, o sea, que sean imaginarios, entonces H de t va a ser igual a E a un elemento que se le conoce como la parte real, voy a ponerlo sigma t por el coseno de omega t, perdón, por el seno de omega t, y en el caso de que sean iguales, entonces la función de transferencia o el dominio en el tiempo sería igual a los elementos así. Déjenme expresarlo mejor acá, de una manera más amplia. Entonces, partiendo de esto, y aquí tengo, en este caso es S cuadrado, ¿no? Esos elementos están. Entonces, si alfa es distinto de beta y pertenecen a los reales, H de t va a ser igual a E a la menos alfa t más E a la menos beta t, y como es un elemento causal, entonces esto está multiplicado por 1t. Si alfa es igual a beta conjugada, entonces pertenece a los números complejos H de t,
va a ser igual a un elemento A, una magnitud A, que multiplica a E a la menos parte real de alfa por el tiempo, por el seno de la parte imaginaria de alfa por el tiempo, por U de t. Finalmente, si alfa es igual a beta y pertenecen los dos a los números reales, entonces h de t va a tener esta forma. E a la menos alfa t más t por e a la menos alfa t, y todo esto multiplicado por U de t. Raíces distintas, raíces conjugadas, raíces repetidas, que son las posibilidades que puede tener este elemento que tengo en la parte del denominador de este sistema que está definido por acá. Entonces, estas son las posibilidades de mi sistema, y decía que hay que ver entonces la evaluación de polos y ceros. Independientemente de cuál sea la forma que está definida por acá, dependo mucho de cuánto vale alfa y cuánto vale beta, y por eso me conviene pintar cómo son alfa y beta en este plano, que es el plano donde vive la variable s, que es el plano sigma, o el plano s sigma j omega, que se conoce como el plano s. Sea como sea la forma, entonces yo necesito que necesito que los valores de alfa y de beta sean negativos para garantizar que suceda esta forma que está aquí, o esta forma que está acá. Voy a poner en colores este elemento. La primera posibilidad es esta. La primera posibilidad dice que los valores de alfa y de beta sean distintos. Y si son distintos, significa que ambos elementos están sobre el eje sigma, pero necesito que ya sea alfa o beta, bueno, los dos, de hecho, necesito que los dos sean negativos para garantizar que la respuesta al impulso de mi sistema caiga en función del tiempo. Esta forma será algo así, dependiendo de los valores de alfa y de beta. Si son conjugados, que sería el caso 2, entonces los puntos caerán uno acá, el otro tiene que ser su valor conjugado, que está por acá, y este elemento, esta coordenada, es la parte real de alfa, y este elemento es la parte imaginaria de alfa. Entonces la forma de esta respuesta va a ser una forma amortiguada, donde está oscilando de esta manera. Y finalmente la parte 3, que es la rosa, dice que ambos elementos caen exactamente en la misma posición, aquí están los dos, y la forma que generan es esta, donde otra vez es una forma que se evalúa en 0, entonces esto crece mucho, aquí va a tener el valor de 1, y luego va hacia abajo, pero esta cae de manera más abrupta. Sería una forma amortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada, la forma de la respuesta de mi sistema que está por acá. Estos elementos, entonces, los valores de las raíces de este polinomio se conocen como los polos del sistema. Entonces, estos son los polos del sistema. Polos, porque si yo evalúo el valor de S en alfa o en beta, va a hacer que esta forma se vuelva infinita y se vuelva una magnitud increíblemente grande. Si eso hace, entonces existen también un par de valores que son los que logran que la función se vuelva a 0, que son estos. Entonces, si S es igual a 0, este se vuelve 0 y ya no importa lo que esté aquí abajo, entonces va a ser 0. Para este sistema existen dos ceros, independientemente de cómo sean alfa y beta, los dos ceros de este sistema están ubicados acá, en el origen. Son dos ceros porque está elevado al cuadrado. Entonces, S, para hacerlo más evidente, S igual a 0, entonces sería la raíz cuadrada de 0 y existen dos, más menos 0 en este caso. Entonces, por eso se dice que existen un par de ceros acá. Entonces, los ceros son los elementos que hacen que la función de transferencia se convierta en 0, o sea, se vuelva a 0 toda la función. Entonces, podemos ver que ya puedo conocer exactamente cómo se va a comportar mi sistema, dado que conozco
como son las respuestas impulsionales. También sé que si por alguna razón alguno de estos elementos, alfa o beta, estuviera del otro lado, generaría entonces una función exponencial creciente que hace que el sistema se vuelva un sistema inestable y por lo tanto no realizable. Y también sé que si los elementos son complejos, entonces el sistema va a oscilar con la frecuencia que corresponde a la parte imaginaria de los polos que están ubicados por acá. Si conozco entonces la forma de la respuesta al impulso, que son estas formas que están acá, conozco la salida del sistema ante cualquier tipo de entrada. Sistema, este sistema nos va a arrojar una salida y de t, y el sistema está definido o puede estar definido por tres cosas: la respuesta al impulso, que es esta, la ecuación diferencial o la función de transferencia HDS que está aquí, donde estas dos están relacionadas a través de ese elemento que se llama transformada de Laplace. En el dominio del tiempo, yo sé que y de t será igual a x de t en convolución con la respuesta al impulso de mi sistema, que además la convolución es una operación matemática que puedo hacer independientemente de la complejidad que pudiera llegar a presentar cualquiera de las dos señales. Es una operación matemática y puedo hacerla de manera numérica. Entonces, si conozco esta respuesta al impulso, puedo saber cuál es la salida del sistema ante cualquier tipo de entrada. Si esto sucede en el tiempo y lo que he estado haciendo es transformarlo a Laplace, entonces puedo transformar toda esta ecuación al dominio de Laplace, es decir, encontrar a y de s, que es igual a la integral de, para la definición de Laplace, de menos infinito a infinito de y de t por e a la menos st diferencial del tiempo, y esto sería igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t en convolución con y de t, perdón, con h de t, y multiplicado por e a la menos st por la diferencial del tiempo. Entonces, si esto sucede, o sea, si yo puedo encontrar esta forma, que es esta, necesito ahora encontrar cuál es la transformada de Laplace de una convolución de dos señales como las tengo definidas por acá. Vamos a ver qué es lo que sucede con esa forma que está ahí y saber cuál es la relación que existe entonces entre la convolución de mi sistema y la función de transferencia y la transformada de Laplace de mi propia entrada que está por aquí ubicada. Entonces, déjenme reescribirla a esta forma. Tengo a y de s es igual a la integral de menos infinito a infinito, esto lo voy a poner en colores, de esta forma que está acá, que es x de t, en realidad es otra integral, la integral de menos infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau diferencial de tau. Eso es lo que corresponde a la convolución, y en amarillo estoy poniendo lo que corresponde a la transformada de Laplace. En amarillo, entonces, por e a la menos st diferencial del tiempo. Esto corresponde a Laplace, esto corresponde, rosa, a la convolución. Se ve muy fea esa convolución,
pero puedo empezar a manipularla para poder encontrar entonces una forma más fácil. Como son dos integrales, las integrales son funciones lineales, entonces puedo invertir las integrales y todos los elementos que están acá, la diferencial, este otro elemento y esta otra diferencial, están multiplicando, y como es multiplicación, puedo reagruparlos o reorganizarlos convenientemente para llegar a una solución más sencilla. Entonces reacomodo ahora los elementos de esta convolución o de esta serie de integrales, y entonces tengo ahora, voy a invertir primero las integrales, y de ese es igual a la integral que hubiera correspondido a la convolución, la pongo primero, por x de tau, que multiplica a la integral menos infinito infinito de h de t menos tau por e a la menos st diferencial del tiempo, y ahora aquí coloco la diferencial de tau. Entonces estoy reorganizando los términos. Lo estoy primero integrando con este término sobre esta integral y sobre esta diferencial, y después el resultado lo voy a integrar sobre el otro término que está ubicado por acá. Esta h de t menos tau es en realidad la propia señal h de t, pero trasladada en el tiempo. Entonces esta forma que está acá y esta integral que está acá es otra vez la integral de Laplace, pero de la propia señal transformada o corrida en el tiempo. Y esa, por las propiedades que habíamos visto del corrimiento, generará e a la menos s tau por h de s. Está definida en la transformación. La transformación de h de t es h de s, y si está corrida, entonces genera e a la menos s tau, que está ahí. Los demás términos no se mueven, y entonces ahora tengo la integral de menos infinito infinito de x de tau, con este término, y aquí tengo la diferencial de tau. h de s es una función que ya no depende del tiempo ni depende de tau, por lo tanto es una constante que puedo sacar de esta integral, y entonces y de s, que está aquí, es igual a h de s, que multiplica a todo este término que está ubicado acá. Finalmente, x a la tau por e a la s menos tau es otra cosa, y además la integral sobre esta variable de tau, y de menos infinito a infinito no es otra cosa más que la transformada de Laplace de x de s. Entonces y de s es igual a h de s por x de s, algo que ya habíamos visto de manera intuitiva, pero queda demostrado entonces que la salida de un sistema está en el dominio del tiempo, que se puede generar por la convolución de la entrada con la respuesta al impulso en el dominio de Laplace, es la multiplicación de las dos transformadas de Laplace, la de la respuesta al impulso y la de la señal de entrada que tengo definida por acá. Ya sea que ocupe esta forma o esta forma, porque dependiendo de la complejidad de la señal, puede ser más sencillo utilizar la transformada de Laplace o utilizar la función en la convolución. Puedo saber entonces que lo que estoy haciendo es correcto. En el caso que tenía hace rato y con el ejemplo que tenía de bc de s es igual a 1 sobre rc entre s más 1 sobre rc por x de s o por bx de s, puedo saber entonces por inspección que esta que está aquí es la función de transferencia de mi sistema. Esto es h de s, y la pude haber obtenido de una manera muy fácil, porque yo también sé que h de s es igual a y de s sobre x de s. Entonces, finalmente, yo sé que todos estos conceptos, estoy demostrando que todos estos conceptos son exactamente similares, son intercambiables, y por lo tanto puedo utilizar alguno de ellos dependiendo de la complejidad de cada uno
para poder darle solución al sistema y poder encontrar la salida del sistema o analizar cómo se comportará el sistema en términos de las señales que están entrando. Y además, en el dominio de Laplace, la dependencia temporal ya no existe y son puros elementos polinomiales que debo manejar adecuadamente para regresarlos al dominio del tiempo.